Hola amigos y amigas de la revista PAG, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos una historia muy poco conocida. No solo no hay videos en YouTube sobre esto, sino que además la información que saqué de varias páginas de la red está muy esparcida y distribuida muy mal. Y según del lado político que esté escrito en la página y también del lado deportivo, a veces omiten estas historias grandes que merecen ser contadas. La revista PAG, como siempre, te las trae. Y es la historia de José Omar Pastoriza, el Pato Pastoriza, el jugador militante, gremialista, peronista, pero sobre todo muy temerario. Y ya vas a saber por qué en este video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, dejes un like por ahí abajo y un comentario si te simpatizan este tipo de historias. Aunque también puedes dejar sugerencias para videos futuros. Bueno, listo. Hecha la introducción, vamos con el tema de hoy. Dale, canalete. Impacto. José Omar Pastoriza nació el 23 de mayo de 1942 en la ciudad santafesina de Rosario. De padres enteramente peronistas, le inculcaron el amor por Evita y Perón desde niño, además de convivir en una ciudad como Rosario, bastión peronista si lo había en los años 50. Ya de más adolescente, el Pato probó suerte con el fútbol y así comenzó su carrera en las inferiores del Rosario Central, a finales de la década del 50. Pero en 1962, y ya con 20 años y sin ni siquiera debutar en la primera del canalla, es transferido a Colón de Santa Fe, que militaba en la tercera categoría del fútbol argentino desde el año 1960. Acá debuta en la primera y siendo tan joven se consolida como líder nato del equipo desde el puesto de centrohaz, como se le decía antes al número 5, al que jugaba en la mitad de la cancha. Tan solo un puñado de partidos bastaron para que Colón se diera cuenta que había recibido un diamante en bruto. El Pato Pastoriza ya era el mejor jugador del equipo para mitad de ese año 62. En 1963, y ante una floja campaña del club santafesino, vino la sorpresa. La AFA, siempre fiel a sus boludeces e inoperancias, decide reformatear todos los torneos del ascenso una vez más, sumando más equipos a todas las categorías. Por ello, una sumatoria de equipos que siempre estaban ahí al borde del ascenso, ahora ascenderían mediante un gran decretazo. Colón fue uno de esos beneficiados. Para finales de ese 1963, y sabiendo que Colón volvería a la primera B al año siguiente, el presidente Ítalo Jiménez pone en transferencia a su mejor jugador, Pastoriza, para que con su venta ingrese mucho más dinero al club para reforzar el plantel completo del año siguiente. Y ahí aparece una oferta muy importante, la del Racing Club de Avellaneda, de primera división. Y ahí fue nomás, el Pato a jugar a la academia en 1964. Ya en primera división el Pato llegó a un Racing totalmente convulsionado, aquel que había dejado atrás los años gloriosos de los 50 y donde en 1961 había producido uno de sus últimos grandes campeones. En 1964 Racing estaba en crisis, como la mayoría de los clubes grandes en Argentina como siempre, hasta que aparece una manito política amiga y los rescata económicamente. Racing en 1964 terminó sexto a 12 puntos del Boca campeón. Y en 1965 se desató el lío en el club, cuando la academia culminó en la primera ronda del campeonato de ese 65 en el último puesto. En ese entonces Racing estaba cumpliendo la peor campaña de su historia, estaba en zona de descenso, aunque en esos años de revuelo político en la AFA decidieron anular los descensos. Igualmente Racing seguía último. Pero en la segunda ronda del campeonato comenzó una racha tan positiva como magistral, que junto al campañón del año siguiente, de 1966, Racing sumó 39 partidos sin perder. Pero para Pastoriza, que no había rendido del todo bien en 1964 y 65, había noticias nuevas. Otra vez sería transferido. El club interesado, la Contra, Independiente de Avellaneda. Y acá comienza otra historia completamente distinta. Pastoriza llegó a un rojo muy distinto al Racing Club de Avellaneda que había entrado él, ya que el rojo era bicampeón de América y fue por su tercer Libertadores en ese año 66, de manera consecutiva, pero no lo alcanzó. Pero el equipo necesitaba un 5 y Pastoriza encajó como una tuerca en un tornillo. A partir de 1966, Pastoriza comenzaría no solo su meteórica carrera ganadora con Independiente, sino que además comenzó su innato liderazgo que sobrepasó la distinción de todas las banderías. En 1967 se consagra campeón con Independiente del torneo nacional a solo 2 puntos de distancia del Estudiante de Subeldía, que había sido campeón del Metropolitano de ese año. Pastoriza ese año compartía plantel con gigantes del rojo de la talla de Santoro, el Chivo Pavoni, Savoy,
Bernao, Tarabini y también los goleadores como Yasalde y Luis Artime. A lo largo de su campaña de Independiente, Pastoriza cosechó más títulos, como el Metropolitano del 70, el del 71 y la Copa Libertadores del 72, la tercera de Independiente, consolidándose así como un ídolo total del rojo y consagrado como el mejor futbolista del año 1971, incluso por encima de jugadores de la talla de Carlos Bianchi, que ese año había convertido 42 goles con Vélez, y Miguel Brindisi, que la rompía en Huracán, o su mismo compañero Santoro, el arquero de América. En ese periodo de 1966 a 1971, el Pato jugó en la selección argentina también, 18 partidos, convirtiendo solo un gol. Pero en 1972, Pastoriza es transferido al Mónaco de Francia. La historia deportiva dice así: una transferencia de Independiente a Mónaco. Pero hay un trasfondo político muy oscuro detrás de esa transferencia. Y no estamos hablando ni de coimas, ni de arreglos, ni otras chanchadas del fútbol, sino estamos hablando de exilio político. Te cuento. Desde el golpe de Estado de 1966, donde Onganía tomó el gobierno de la Argentina, la AFA se vio envuelta en incontables e interminables intervenciones políticas. Desde Valentín Suárez en 1966, pasando por Ramos Ruiz, Porri, Ferrari y Oneto Gaona. Y todo eso en 5 años. Pero en 1971 ingresa a la AFA como interino Raúl Donofrio, dirigente, socio e hincha de River, y padre del actual presidente riverplatense, Rodolfo Donofrio. Ya con Agustín Lanusse como gobernador militar argentino, mandó a Raúl Donofrio durante los meses de septiembre y octubre del 71 a disolver el convenio de la AFA Gobierno Nacional de 1949, dictado por el Ministerio de Trabajo en la época de Perón. Ese convenio por el que lucharon los futbolistas argentinos en la famosa huelga de 1948 y 49, y en la que muchos se fueron a jugar a Colombia porque pagaban mejor, habían logrado un pequeño gran triunfo sobre todas las corporaciones, sobre todo los dirigentes de los clubes. Ese convenio consistía en considerar al jugador profesional como un trabajador en relación de dependencia, libertad al terminar los contratos, fijación de sueldos mínimos, vacaciones pagas y el reconocimiento de futbolistas agremiados, el gremio de los futbolistas. Hasta 1948, el futbolista argentino solo era un trabajador del deporte y no tenía ni siquiera para una mutual para atenderse en una clínica de salud. Nada. No tenía nada. Ese triunfo por el que lucharon jugadores de la talla de Adolfo Pedernera, Mario Boyé y Alfredo Di Stéfano se disponía a desaparecer para 1971, de la mano de Lanusse. Pero los futbolistas de 1971 estaban bancados por agremiados, y el secretario general de ese gremio era ni más ni menos que José Omar Pastoriza. De la mano del Pato, los futbolistas argentinos estaban muy bien representados por un líder nato, en la cancha y en la labia fuera con los dirigentes. La AFA no dio brazo a torcer e iba por todo. Entonces, agremiados con Pastoriza a la cabeza, le declaró la huelga profesional en noviembre de 1971. ¡Huelga, huelga, huelga, huelga! ¡Los que estén a favor! ¡Yo! ¡Los que estén en contra! ¡Aquí! Las fechas 8, 9 y 10 del torneo nacional se jugaron con futbolistas amateurs y juveniles, y es que los profesionales se habían declarado en huelga contra la AFA y no pensaban salir a jugar. La AFA, en modo de apriete contra los clubes como siempre, enviaron un mensaje claro: el futbolista que haga paro se le suspenderá el contrato profesional, pero ningún club hizo caso, salvo River por obvias razones, que el interino era Donofrio, y los equipos del interior que jugaban en ese torneo nacional también. Los días fueron pasando y no había acuerdos de ningún lado, ni la AFA daba brazo a torcer, ni Pastoriza con los futbolistas tampoco, nada. Además del pedido de la anulación de la suspensión del convenio del 49, Agremiados pidió la homologación de un nuevo convenio y el retiro de la apelación que realizó la AFA ante el Poder Ejecutivo para anular dicho acuerdo. Y luego de 18 días de huelga, el 21 de noviembre de 1971 se levanta con un triunfazo de los futbolistas. El convenio del 49 seguía vigente. La apelación de la AFA no prosperó. Pastoriza se consagró como el líder de los trabajadores del fútbol, casi como su líder político, Perón. 2 semanas después, el Independiente de Pastoriza visitaba a River en el Monumental, en un partido clave por el grupo del Nacional, a ver quién clasificaba a las semifinales. Pastoriza la pasó muy mal. Todo el estadio riverplatense lo silbaba en cada pelota que iba tocando, culpándolo de aquella huelga contra la AFA. Y sí, las noticias se tergiversaban como siempre, y el culpable siempre termina siendo el inocente. Pero la cosa es que ese partido moría en un 2-2, y sobre el final hubo un tiro libre cerca del área para Independiente. Agarra la pelota y en medio de una silbatina general,
patea a Pastoriza y convierte el triunfo rojo por 3-2 y a semifinales. Posteriormente el rojo caería en semifinales contra San Lorenzo y el campeón sería por primera vez Rosario Central, el club que lo formó. Pero en el vestuario de ese partido Independiente River, Pastoriza recibió la primera amenaza directa. Apareció Raúl Donofrio con el borrador del nuevo estatuto del futbolista profesional y un pasaporte, que significaba que Pastoriza no tenía mucho tiempo más en el fútbol argentino. Sin embargo, el Pato aguantó todo 1972 igual, el Independiente, ganando así su primer Copa Libertadores y la primera de las 4 consecutivas que ganaría el rojo en ese momento. Pero Pastoriza ya no estaban agremiados, había sido desvinculado y las amenazas durante todo 1972 se habían forzado más, atacando la casa de Pastoriza y sobre todo en los entrenamientos de Independiente. Todo estaba caldeado por el regreso de Perón al país y cualquier maniobra peronista en cualquier ámbito era necesario descartarlo. Así que Independiente puso en transferencia a Pastoriza y así apareció el Mónaco para llevárselo a Francia. Con el tiempo, Pastoriza explicó que en aquella huelga del 71 trataba de pelear por el trabajador del fútbol, pero además era tratar de revalidar una lucha que había comenzado en 1948, con un Adolfo Pedernera insobornable contra los dirigentes del fútbol y también los dirigentes de la nación, y que justamente Pastoriza lo había tenido como director técnico. Además, nombró también a Pipo Rossi y al brasileño Brandao, el DT emblema de Independiente en esos años. Todos coincidían en algo: el jugador de fútbol es tratado como un mueble, se lo compra y se lo vende sin ni siquiera consultarle, es desechable. Quizás esas enseñanzas de esos maestros, Pastoriza encontró una manera de volcar su lado político y peronista contra las dirigencias corruptas del fútbol que no tenían épocas. El Pato jugó en el Mónaco francés durante 4 años y en 1976 se retiró definitivamente del fútbol y retornó al país de otra dictadura, la de Jorge Rafael Videla. Inmediatamente el presidente de Independiente, estamos hablando ni más ni menos que Julio Humberto Grondona, lo llamó a Pastoriza para que venga a dirigir al club de sus amores. Y el Pato comenzó su carrera como director técnico a solo meses de retirarse en otro país. En 1976 pasó sin pena ni gloria, pero llegaría el mítico año 77, el de la consagración histórica en Córdoba. Te cuento. Independiente en el Metropolitano del 77 terminó segundo a solo 2 puntitos del River de la Bruna, pero en el Nacional estaría el hecho trascendental de esta historia. En ese Independiente brillaban tipos como Rigante, Villaverde, Pagnanini, Galván, Trocero, La Rosa, Outes, Bertoni y Bocchini. Dirigidos obviamente por Pastoriza, el rojo ganó su grupo ante el Cuco de los 70, Huracán, un gran Belgrano de Córdoba y el Argentino Junior de Maradona. En semifinales se cruza con Estudiantes de La Plata y lo vence. Y llega a la final, la recordada final ante Talleres de Córdoba. Estos partidos se jugaron ya en enero de 1978, el año del Mundial. Y la primera final en Avellaneda termina en empates con goles de penales de ambos equipos. Ese Talleres era realmente una revelación en los torneos nacionales desde 1974, con jugadorazos de la talla de Luis Galván, Ludueña, Bocanelli, La Pepona Reinaldi, Bravo, Valencia, Cherini y Guibaudo. Y luego del empate de visita en Avellaneda, recibía en su estadio la Boutique del Jardín Espinosa porque el antiguo Chateau Carreras estaba siendo acondicionado para el Mundial Argentina 78. Y allá fue el rojo a Córdoba, a la Córdoba de Talleres, a la Córdoba de Luciano Benjamín Menéndez. Aunque no era gobernador de facto, Menéndez manejaba el destino de todos los cordobeses desde el golpe de estado del 76. Y el fútbol, como siempre, es una buena manera de mostrar populismo a un gobierno. Y Menéndez lo sabía, así que durante esos días previos a la segunda final hubo tremenda propaganda hasta el cansancio de parte de toda Córdoba apoyando la causa del Tallarín. Córdoba es blanca y azul y le ganará al Independiente porteño. Detrás de esto también había otra lucha interna, la del presidente de Talleres Amadeo Nuccelli contra Grondona por la presidencia de la AFA para las elecciones de 1979. Pero eso es tema para otro video, porque es más profundo. El Talleres Independiente era más una manera de mostrar poder del gobierno que un simple partido de fútbol, y llegaron así muchos hinchas de varias provincias que regenteaba el mismo Menéndez para apoyar a la T. En la cancha se pudo ver banderas de San Martín de Tucumán, Newell's Old Boys de Rosario, de Jujuy, de Santiago del Estero, San Juan y hasta hinchas de Belgrano hinchando por Talleres. El triunfo no se podía escapar y más cuando empezara el partido. El griterío por Talleres era infernal, pero a los 29 minutos del primer tiempo se silenció cuando Outes de cabeza pone en ventaja a Independiente, 1-0.
Y con ese resultado se fue el primer tiempo, no sin antes demostrar claramente el ambiente localista del árbitro Roberto Barreiro, que dejó pasar varias para Talleres y muy pocas para Independiente. Aún así, ganaba el rojo 1-0. El segundo tiempo fue todo lo contrario. Patadas, discusiones y la fiel maniobra de que Talleres tenía que ganar el campeonato sí o sí. A los 15 minutos del segundo tiempo, el referí y cobra penal para Talleres, que convierte Cherini. 1-1. Y todos los del Independiente se le van al humo al árbitro. Comenzaba así el terror. A los 29 del segundo tiempo, Bocanelli convierte el segundo gol de los cordobeses con una clara mano bien al estilo de Maradona con los ingleses. Pero esta fue mucho más obvia. 2-1 pasaba a ganar Talleres y era campeón. Las protestas rojas no se hicieron esperar y Rubén Galván insultó al árbitro y lo terminaron echando. Esto no hizo otra cosa más que desmadrarse todo del todo. Y empezaron así los empujones, los insultos, que este partido estaba recontra arreglado y bla bla bla. Se empezaron a empujar, pinas, todo. El referí se separa del tumulto y saca 2 rojas más. A Omar La Rosa y luego a Enzo Trocero, que se va puteándose con la hinchada de Talleres, completamente sacado y culpando que este partido estaba recontra comprado. Independiente perdía y encima quedaban 8 contra 11 en la cancha. Ya está, imposible ganar. Los jugadores de Independiente no amagaron, comenzaron a retirarse del campo de juego producto de la violencia de todo tipo que sufrían, de parte de los jugadores de Talleres, de parte del árbitro y de la hinchada. Pero ahí estaba el tipo insobornable que saca fortaleza en las peores. José Omar Pastoriza, en el túnel de la cancha, los reunió a los 8 que quedaban de Independiente y les dijo: ¿qué mierda se creen que son? No se retiran un carajo, sean hombres, vayan y jueguen y ganen el título, carajo. Y como si fuera producto de una enorme confianza, salieron los 8 del rojo a enfrentar a los miles de tallarines en la cancha. Y la jugada ya es famosa. Faltaba solo 7 minutos para el final del partido cuando Bertoni y Bocchini tiraron una buena pared, tipo a los hermanos Coriotos. Biondi se suma a la jugada, habilita a Bocchini que entra por el medio y gol. Golazo de Independiente. Nadie lo podía creer. El rojo conseguía el 2-2 que le daba el título por el gol de más de visitante. Y termina con ese resultado. Independiente campeón del torneo nacional 1977 contra la Talleres de Nuccetelli, la Talleres de Menéndez. Muchos dicen que esa final fue clave a la hora de elegir nuevo presidente en la AFA para 1979, que ya sabemos quién ganó y gobernó hasta su muerte en el 2014. Pero el Pato Pastoriza tendría que pagar esa final que ganó, y eso fue lo que le ocurrió en 1981. Luego de su exitoso paso por Independiente, donde cosechó otro título más, el Nacional del 78, donde volvió a eliminar a Talleres en el camino, en 1980 es contratado justamente por el mismísimo Talleres de Córdoba, que ahora jugaba en la primera división por una maniobra bastante turbia de Nuccetelli y Menéndez, conjunto con Grondona, que es un tema para otro video también. Pero le fue mal y al poco tiempo dejó el cargo. En 1981 toma la dirección técnica de Racing Club. Volvía a Racing desde 1965. Este Racing estaba más endeudado todavía que el de 1965, con el cilindro clausurado y económicamente roto, y eso lo llevaría al descenso justamente 2 años después. Pero en diciembre del 81, y mientras Boca se despedía de Maradona sin saberlo, estalló una noticia a nivel nacional. Estafa total. Escándalo nacional por nafta adulterada manchaba a muchos dirigentes del gobierno, a varios dirigentes del Racing Club y al mismísimo Pastoriza. Te cuento. El 22 de diciembre en la provincia de Córdoba, justo en la provincia de Córdoba, detienen al DT de Racing, José Omar Pastoriza, acusado de haber intentado coimear a un jefe policial en un affair que alcanzara increíbles resonancias e implicancias como la misma noticia, la nafta adulterada. La acusación alcanzaba a un alto dirigente de Racing Club ligado a la parte de fútbol, al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, al peronista Victorio Calabró y a varios candidatos afiliados al Partido Justicialista. Galtieri, quien era el gobernador de facto en Argentina, mandó a Córdoba al coronel Bernardo Menéndez, subsecretario de Estado de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, a investigar. La acusación, con el correr de los días, alcanzó a varios empleados estatales de la YPF, quienes fueron detenidos, y la causa implicaba maniobras fraudulentas de una poderosa organización que elaboraba gasolinas con desechos y la vendía como nafta super, con lo que se lograba obtener $500,000 semanales como ganancia neta. La maniobra era organizada íntegramente por miembros del Partido Justicialista. Eso es lo que decían los militares. Los empleados estatales eran el nexo con la empresa. Victorio Calabró era el nexo político, ya que durante su gobernación había hecho ensayos de cultivos de cereales, oleaginosas y especies forrajeras, dando impulso a la avicultura y cunicultura como reemplazante de las carnes rojas.
Ah, ¿y Pastoriza? ¿Qué tiene que ver Pastoriza? Era el cerebro de la organización. Una locura total. Esto es claramente una causa armada contra el director técnico, no solo por aquellos episodios en Córdoba contra Talleres, sino además por su siempre posición gremial y política. Pastoriza quedó detenido e incomunicado por 12 días, y a sus propias palabras, que dejo abajo en la descripción de la revista El Gráfico, mencionó que en solo 24 horas de detenido, los bancos le cortaron el crédito, y hasta el Diners le envió un telegrama a la casa anulando la tarjeta de crédito también. La causa que manchaba a muchos peces gordos del país que huían mientras estaba la polémica, le caía todo a Pastoriza. Uno de esos peces gordos era la heredera paraguaya de Manu Benz Calvet, una de las personalidades más millonarias de Córdoba de toda la historia y fallecido en 1981, quien tenía contactos explícitos en Mendoza, en Chile, en Misiones y también en Paraguay. Y a medida que se fue avanzando en la investigación, también cayeron miembros de una familia muy conocida en el ambiente automovilístico argentino. Y hablamos de Antonio y Oscar Aventín. El escándalo era tan grande para la fiesta de fin de año del 81 que salpicaba a altos funcionarios del gobierno también, y hasta altos jefes militares, porque el destino final era vender esa nafta adulterada en Paraguay. O sea, un despelote nacional y mundial, digamos. Pero todo empezó a cambiar cuando en 1982 la causa pasó a Justicia Federal de Buenos Aires, y al radicarse allí se declaró que adulterar la nafta no era delito, porque no estaba especificado en el Código Penal. Y así se fueron terminando los problemas para marzo de 1982, cuando el tema Malvinas empezó a tapar todo, típico de buena Argentina. ¿Y Pastoriza? ¿Qué pasó con Pastoriza? El Pato permaneció, como dije, 12 días incomunicado y luego 10 días más como preso común. Y luego fue liberado sin razón alguna, como también lo había sido cuando fue detenido. Agradeció al grupo de amigos que en la difícil estuvieron y bardeó a los que no estuvieron, porque el Pato era así de frontal. Además agradeció no haber terminado en una zanja, ya que tenía todas las de perder como detenido de la Junta Militar en Córdoba. Después mencionó que el comisario Reynoso era quien lo había detenido, pero que ahora el que estaba preso era él, porque fue involucrado en la causa de la banda de Aníbal Gordon, una banda delictiva que se encargó de secuestrar gente y cobrar rescates monumentales, como en el caso de los Pucho, pero sin el Chino Darín. Luego, el Pato, una vez libre, se despachó comentando que Argentina era un país de maricones, porque no había pelotas para dirigir. Por eso se tuvo que bancar las dictaduras militares en esos años. Nadie pensó que de mí dependían 100 familias que trabajaban, según las palabras de Pastoriza. Y es que el Pato, además, había hecho una diferencia económica importante durante su estadía en Francia. Volvió e invirtió en una empresa transportista que le cerraron ese año porque le cerraron todos los créditos. Después de eso, y cansado de la situación del país en plena guerra de Malvinas, se fue a dirigir al Millonario de Colombia entre 1982 y 1983. Justamente ese año vuelve a Independiente para dirigir una vez más al equipo rojo y sale campeón argentino en 1983 y gana la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984. Sus últimos títulos. Luego se paseó por un montón de clubes como el Gremio, Fluminense, Boca, donde colgó al eterno Gatti e hizo debutar al jovencísimo Navarro Montoya en el arco Ceneice en 1988, dirigió al Atlético Madrid, al Bolívar de Bolivia, a Argentinos Juniors, a la selección del Salvador, a Chacarita y a la selección venezolana, donde hay un antes y un después en la historia del fútbol caraqueño luego de la llegada de Pastoriza al país bolivariano. Pero siempre volvió a Talleres y a Independiente, donde los dirigió varias veces más hasta que la muerte lo alcanzó de un paro cardíaco a los 62 años el 2 de agosto del 2004, mientras era director técnico de Independiente. El Pato Pastoriza no solo fue un símbolo de la época más gloriosa de Independiente como jugador y como técnico, sino que además fue un símbolo de lucha contra la opresión, contra los dirigentes corruptos, los del fútbol y también los del gobierno nacional. Y en épocas donde no muchos tenían la suerte de poder hablar y seguir trabajando igual, Pastoriza se cagaba en las dictaduras y seguía hablando y luchando por los suyos, por el fútbol, por su familia y por sus ideales políticos hasta el último día de su vida. Realmente admirable. Si te gustó esta historia y no la conocías, regálame un buen like ahí abajo. Y de paso, suscríbete al canal que quiero llegar a los 50.000 seguidores antes de fin de año. Compartí este video con algún hincha de Independiente que seguramente se va a sentir re orgulloso y nos vemos en el video siguiente. Yo mientras tanto me voy a mirar un divertido partido de Pato. Quiere decir que te sentís proscripto. Fui donde estaba el proceso en el país, cuando era secretario general del gremio, también me echaron del país. Ahí me dieron el decreto y el pasaporte para que me vaya. Sé que había clubes que intentaban contratarme y que en la AFA yo era mala palabra.